Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. ¿Con quién va a ser? Con nuestro querido Alberto Garín. ¿Cómo estás? Muy bien, Jano. Encantado una vez más de estar aquí con nuestros espectadores y con un tema que hemos hablado a menudo en el programa, sobre todo cuando estábamos haciendo aquella introducción a la Segunda Guerra Mundial, que es Winston Churchill. Sí, lo teníamos pendiente, ¿eh? Lo teníamos pendiente. Llevamos muchos meses diciendo, tenemos que hacer uno. En los comentarios también nos lo han dejado en más de una ocasión. Hoy ha llegado el día, hoy. Ha llegado el día. Además, con estas cosas de los aniversarios y tal, porque estamos en el 60 aniversario de su muerte. Se nos ha quedado ya atrás en enero, porque muere el 24 de enero, pero ya está, una cifra redonda. Muy bien. Pues a ver cómo... Porque su vida es muy intensa, muy interesante, y a ver cómo consigues que esto en una hora Bueno, en contarlo. realidad, quizás el principal problema de Churchill es que es el modelo de político que fue capaz de resucitar varias veces. Sí. Pensando en políticos contemporáneos que uno piensa que una vez que se han acabado para siempre, esperemos que no sigan el modelo de Churchill porque él fue capaz de reinventarse, al menos en 4 ocasiones. Entonces, pues vamos con el personaje. Nuestro Winston Churchill nació en 1874 en el seno de una noble familia, descendiente del duque de Marlborough. Marlborough fue un notable militar en tiempos de Luis XIV, inglés, combatiendo contra Luis XIV en las campañas asociadas a la guerra de sucesión española, cuando llegaron los Borbones a España. Pues desde entonces le viene la genética noble a Churchill. Solo que no es el heredero, su padre no es el heredero del título del duque de Marlborough, sino su tío, de modo que Churchill ya no va a tener ese título. Y eso que al final de sus días la reina Isabel II le invitó a recibir un título nobiliario que Churchill rechazó. Es hijo, por tanto, de una familia noble y esto marca desde sus orígenes. Muy curioso porque siendo muy niño se va a trasladar con su padre, Lord Randolph Churchill, a Irlanda, porque el padre va a trabajar para el abuelo en Irlanda. Allí va a pasar los primeros años de su infancia y es algo que va a marcar al jovencísimo Churchill porque va a ser alguien que va a tener, y esto es un hijo de su tiempo y hemos de entenderlo, va a tener ciertos regustos racistas, pero con gente sobre todo de color de piel diferente a la piel clarita. Es un hombre que va a entender la necesidad de que Irlanda permanezca unida, algo que no ocurre hoy porque Irlanda del Norte está separada. Es alguien que va a defender los derechos de los Boers, los descendientes de los holandeses en Sudáfrica, a tener un ámbito político en el que desarrollarse. Ya digo, no tiene inconveniente en defender los, entre comillas, derechos de la gente de piel blanca, aunque no sean ingleses. Va a ser diferente su actitud con los que tengan la piel un poco más morena. Tras ese paso por Irlanda, le meten en un internado, algo que era propio de estos hijos de nobles familias, en este caso un internado en la zona de Ascot, donde va a permanecer unos cuantos años. Es un pésimo estudiante, es muy travieso, es muy irreverente, es muy responsable, excepto que ni su padre, Lord Randolph, ni su madre tampoco le ponen mucho coco. Aquí ya tenemos al Churchill ansioso por escribir, porque conservamos correspondencia del jovencísimo Churchill pidiendo a sus padres que vayan a ver al colegio y estos pasando de ir a verle. Su madre era estadounidense, Jenny John, era la hija de un millonario estadounidense que había enviado a su esposa con sus 3 jóvenes hijas a educarse en París, allá por los 1870, y cuando la Comuna de París las niñas emigran a Londres y es allí donde la joven Jenny Jérôme, al parecer una mujer muy guapa, conoció al padre de Churchill y de ahí se casaron y llegó nuestro Winston. La vida amorosa de Jenny Jérôme fue muy intensa y los rumores en torno a sus amoríos abarcan un listado notabilísimo, pero además fue una mujer con una clara ambición porque en su familia se progresara. Fue uno de los grandes baluartes en los que se apoyó su esposo, Lord Randolph, que llegó un momento dado en que se convirtió en la gran promesa del Partido Conservador británico. Otra cosa es que Randolph tomó una decisión equivocada, en un momento dado dimite y le cerraron las puertas para seguir creciendo. Y cuando Lord Randolph muere con 40 y pocos años y se queda viuda Jenny, poco después se encargó de seguir la trayectoria de su hijo Winston para que éste llegara lo más lejos posible. Y aquí sus relaciones personales, las de Jenny, Lady Randolph, ayudaron al propio Winston a progresar. Pero no adelantemos acontecimientos. Teníamos a Winston como un adolescente en un colegio donde estudia poco y mal. Su padre, Lord Randolph, considera que Winston no tendrá un futuro muy prometedor, va a ser un tipo ocioso, por no decir directamente holgazán.
Así que le invita a que trate de hacer carrera militar. Winston trata de ingresar, por fin lo consigue tras varios intentos en la Academia de Sandhurst. Estamos hablando ya de 1893-95. Allí en efecto se forma como oficial y esto es muy interesante porque hemos de darnos cuenta que los avatares políticos que Winston Churchill va a vivir durante la primera mitad del siglo XX, que es cuando desarrolla toda su labor política, la mayor parte de los rivales a los que se enfrenta no eran militares, no habían hecho carrera militar ni habían participado en conflictos bélicos como Winston sí hizo. De modo que Churchill va a tener ese plus, porque va a vivir la Primera Guerra Mundial y porque va a ser uno de los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, de entender perfectamente lo que ocurría en los campos de batalla. Bien, concluye su formación militar para 1895 y Churchill decide que tiene que ir a buscar la guerra, ya que es militar, a ver ni guerras, y allí trata de echarle un vistazo. Y no sé, Jano, si recuerdas cuál es el primer conflicto bélico en el que va a estar Churchill, no tanto como protagonista como espectador. Tú dirás. Pues en Cuba. En esa Mira, Cuba que es que lo que iba a decir no era esa. Entonces, como me iba a equivocar, has preferido mantener preferido. silencio. Sí. Entonces, es muy curioso porque en esa Cuba donde los rebeldes cubanos reclaman la independencia de España, que terminará con la guerra entre Estados Unidos y España de 1898, pues 3 años antes ya había una agitación violenta en la isla por parte de los rebeldes contra las tropas españolas, y allí acude Churchill, que además todavía no lo hace en ese momento, pero descubre que hay una variante interesante del frente militar, que es hacer crónicas sobre los acontecimientos militares que se pueden estar viendo. En poco tiempo compaginará esa doble función de militar y periodista, consiguiendo más ingresos como periodista y escritor que como militar. De Cuba partirá a la India, y en la India va a hacer un recorrido que le permitirá conocer el país, aunque sea en una breve estancia, y que va a marcar la actitud política que Churchill tendrá ya cuando sea un político profesional respecto a la India. Veremos a continuación qué es lo que pasa, pero en esencia se opuso siempre a la independencia de la India, básicamente porque consideraba que los indios no estaban preparados para ser independientes. Y de la India parte a Sudán. En Sudán es muy famoso porque es un momento en el que están las tropas inglesas combatiendo contra unos rebeldes sudaneses, y es cuando se produce una batalla, la de Omdurman, en donde se llevó a cabo la última carga de la caballería inglesa de la que Churchill fue espectador. Una carga que, al contrario de la legendaria carga de la caballería ligera, aquella cosa en donde las tropas inglesas fueron masacradas, aquí no, aquí el resultado, digamos que quedaron en tablas contra los sudaneses, pero ahí estaba Churchill empezando a levantar acta de lo que veía y convirtiéndose de esa manera en ese periodista, incipiente escritor, que terminaría por ser un gran literato. De Sudán, en principio, quiere volver a Inglaterra, quiere lanzarse a la política. Su padre ha muerto años atrás, pero piensa que puede engancharse dentro del partido conservador al que pertenecía su padre. Hay un primer momento que no lo consigue, de modo que busca nuevas aventuras periodístico-militares, y esto le lleva a Sudáfrica. Estamos hablando de 1899-1900, donde estamos en pleno conflicto, la Segunda Guerra de los Boers, donde los ingleses tratan de terminar de controlar el territorio sudafricano, peleando esencialmente contra aquellos descendientes de los holandeses llegados a Sudáfrica siglos atrás, los Boers, que son contra los que van a pelear. En esa guerra hay un momento en que Churchill cae prisionero de los Boers, logra escaparse tras unas cuantas peripecias, consigue huir de territorio Boer y al final regresar a Inglaterra, hace crónicas de sus aventuras. Esto le va a reportar cierta fama, el hombre que es capaz de ir al campo de batalla, enfrentarse, pues en el último momento es atrapado prisionero, pero se logra escapar. Y gracias a esa relativa fama que ha ganado, estamos hablando, todo esto ocurre a principios de 1900, a final de 1900 vuelve a buscar un escaño en el Parlamento por el Partido Conservador, y en esta ocasión sí lo va a conseguir. Entonces, a finales de 1900, Winston Churchill se va a convertir en parlamentario, que será un puesto que ostente durante los siguientes 64 años, salvo un breve momento, lo veremos después, en los años 20, hay 2 años que se queda sin su escaño parlamentario. Hasta el punto
de que Churchill comenzó siendo parlamentario cuando reinaba en Inglaterra la reina Victoria y abandonará el Parlamento cuando en Inglaterra reine Isabel II, lo cual significa que por el camino Churchill vio cómo se sucedían de la reina Victoria a Isabel II 6 monarcas ingleses y él estaba en el Parlamento, un hombre constantemente en ese Parlamento. Pues bueno, cuando ha entrado en el Parlamento es un jovencísimo parlamentario, es un señor que tiene 26 años, y entonces empieza a ganar cierta fama por los discursos que da. Es conocido que en uno de esos discursos muy encendidos de ese joven parlamentario, en uno de ellos se le olvidó lo que quería decir, tuvo un agujero de memoria, de modo que a partir de ese momento decidió que todo lo que fuera a decir lo dejaría por escrito, por si acaso tenía que tirar de chuleta y ver qué es lo que tenía que decir, lo que nos ha permitido que entre la muchísima producción literaria que tenemos de Churchill, conservemos sus discursos, muchos porque fueron grabados, son conocidísimos los de la Segunda Guerra Mundial, y otros muchos porque los escribía. Se preocupó por dejar todo por escrito. Pues bueno, en ese primer momento, estamos hablando de 1900, 1901, 2, Churchill tiene un problema con su partido conservador, y seguro que esto a Jano le va a resultar relativamente atractivo, porque en ese instante ha muerto la reina Victoria, le ha sucedido su hijo Eduardo VII, estamos en ese modelo eduardiano del benévolo imperio inglés, que es una cosa que a Churchill le gustaba mucho, porque lo que busca es qué mejor que ser súbdito del rey de Inglaterra. Y ya los ingleses nos encargamos en el mundo entero, da igual que sea en el Caribe, en África, en la India, en Extremo Oriente, de dar todos los beneficios posibles a estos súbditos. Entonces esa idea del imperio magnánimo, del imperio benigno que ayuda a todos, ¿vale? Bueno. Y eso es la idea que tiene Churchill en la cabeza. Muy entrecomillado esto de benigno. Pero en esa idea es muy curioso porque es un hombre muy partidario de muchos principios liberales. O sea, libre mercado, supresión de aranceles, eliminación de aduanas. O sea, es alguien que compra todo el discurso de economía liberal. Y claro, esto choca con el hecho de ser miembro del Partido Conservador. Hasta el punto de que, si bien él es alguien apegado a las tradiciones inglesas, se queda con esa dificultad de, bueno, pero es que desde el punto de vista económico es un poquito liberal. Bien, entonces claro, los conservadores no terminan de verle qué hace este hombre aquí. Así que en 1904 cambio de partido. En el Parlamento cruzó la sala, porque se han visto ustedes imágenes del Parlamento, sí, es muy divertido. 2 metros de ahí. Entonces cruzó los 2 metros que le separaban el Partido Conservador del Partido Liberal, y Churchill se volvió parlamentario del Partido Liberal. Es muy curioso porque entre las muchísimas frases de Churchill, saben que tenemos 1 millón de frases de Churchill o 2 millones, hay una muy simpática que dice: si resulta difícil cambiar de partido, en mi caso fue más porque veremos que años después volvió al Partido Conservador. O sea, fue tránsfuga en 2 ocasiones. Le tenemos en el Partido Liberal, estamos en 1904, y a partir de ahí es la estrella fulgurante que va a ir creciendo, porque lo que va a suceder es que se va a ir incorporando a los sucesivos gobiernos liberales que nos vamos a encontrar en Inglaterra en estos tiempos, ocupando diferentes puestos dentro de estos gobiernos liberales. Le van a ir dando pequeños puestos hasta que para 1909 le hacen ministro de Interior, y entonces va a ser ministro de Interior del 9 al 11 con unas actitudes de ministro de Interior realmente interesantes. Y aquí no sé si conoces la anécdota de aquellos 2 anarquistas de origen de la Europa del Este que la policía los detecta, entonces ellos disparan, matan a un policía, se encierran en un edificio, y entonces la policía rodea el edificio y Churchill va él físicamente a ver qué está ocurriendo. Es un hombre de acción, hay fotos del tipo allí. Entonces, como los anarquistas no salen del edificio, ordenan que le peguen fuego para que esos anarquistas salen, entonces prenden el edificio, los tíos no salen y Churchill dice a los bomberos: pues no apaguéis el fuego, que se jodan. Y se mueren. Bien. Entonces, claro, esto fue visto por sus contemporáneos como, ostras, es un hombre de acción, pero a lo mejor es un poco desmedido en la forma que tiene de entender cómo combatir el crimen. Pero lejos de ser un problema, le va a permitir seguir creciendo dentro de la política, y es entonces, para 1911, cuando se convierte por primera vez en el primer lord del almirantazgo. Y se convierte en la cabeza de la Royal Navy. Y aquí Churchill va a tomar 2 decisiones muy interesantes que le muestran como un hombre que tuvo una visión de futuro. Ojo, aquí es una cosa interesante a retener, Jano. El tiempo le dio la razón, pero es posible que hay otros muchos políticos que puedan tomar iniciativas atrevidas como las de Churchill y les hagan mal. Es más, la mayor parte de las veces les salen mal. Sí, ¿bien? suele ocurrir. Y a él algunas le salieron bien. Entonces, ¿qué medidas toma?
Una primera medida es hacer que la Royal Navy sea siempre la armada más importante de Europa. Estamos en un momento que el Kaiser en Alemania trata de crear una flota notabilísima para Alemania y Churchill se obsesiona con la idea de que la flota inglesa tiene que ser siempre superior, muy superior a la alemana. Es más, en ese momento empieza a abandonar sus teorías liberales de economía porque se da cuenta que para tener una gran armada lo que necesita esencialmente es un presupuesto militar elevado, lo que se consigue a base de aumentar impuestos, aranceles, aduanas y demás. Entonces digamos que todas sus bonitas ideas liberales en economía empieza a abandonarlas por su obsesión por mejorar la marina. Pero incluso va un paso más allá, que será algo que ocurrirá cuando ya se inserte dentro de la Primera Guerra Mundial, aquella que estalla en agosto de 1914, porque hay dos armas a las que Churchill se siente especialmente atraído. Una es la aviación, y entonces él se esforzará por la creación de una aviación vinculada a la Marina, una aviación lo más notable posible, ¿bien? Y la segunda, los tanques, y será alguien que se preocupe porque los tanques formen parte, no como Lord del Almirantazgo, no tiene nada que ver con ello, pero sí los debates dentro del gobierno para que el tanque se convierta en una arma habitual de los ejércitos. Como digo, estando en el gobierno como Lord del Almirantazgo, estalla la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, una Primera Guerra Mundial que a los pocos meses se convierte en una guerra de trincheras, con frentes estabilizados, donde los avances son casi de pocos metros, con una cantidad de pérdidas humanas brutales, de modo que Churchill, en el seno del gobierno, plantea la posibilidad de dar un golpe de mano a esa coalición de imperios. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, por un lado está Alemania, aliada con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, contra Francia, Gran Bretaña y Rusia, y hay otros muchos aliados, pero estos son el corazón. La idea está en dar un golpe por detrás de los imperios, atacando al más débil de los tres, que es el Imperio Otomano. Y para ello plantea ir directamente a por Constantinopla, desembarcar en la península de Constantinopla, concretamente al sur de la ciudad, en la península de Galípoli, y desde allí dar un golpe de mano brutal contra los otomanos que destabilizara la alianza de los tres emperadores. La operación de Galípoli fue un rotundo fracaso. Van a morir casi 250.000 de hombres, entre ingleses, australianos, neozelandeses, que son los que más participaron, australianos y neozelandeses, la famosa compañía, el famoso ejército Anzac, bien, y esto va a hacer que Churchill caiga en desgracia cara al gobierno, pero también cara a la opinión pública. O sea, se ha lanzado una aventura militar notabilísima, con una operación anfibia muy compleja, y ha fracasado. Este podría haber sido el punto final de Winston Churchill, y quizás nuestro programa podía terminar hoy aquí, y aquí nos quedamos. Pero Churchill es un hombre perseverante que decide que, si bien es cierto que ha sido un gran problema, hay que reconstruirse y hay que seguir apostando por sus ambiciones políticas. Muy llamativo, porque es ampliamente conocido que en julio de 1944, cuando se va a producir el desembarco de Normandía, que es una operación en la que Churchill tiene gran confianza desde meses atrás, en los días inmediatamente anteriores al desembarco se mostró profundamente preocupado con la acción, recordando lo que le había sucedido a él en Galípoli 3 décadas atrás. Y sabemos que incluso trató de convencer a Eisenhower y trató de convencer al propio rey de Inglaterra para que no se llevara a cabo la operación, pensando en que iba a ser un desastre, que sabemos que no lo fue. El desembarco de Normandía, afortunadamente, fue un éxito. Bien, después de Galípoli va a quedar en un principio marginado, pero hay un cambio en el gobierno, entre un nuevo primer ministro, siempre liberal, Lloyd George, que Lloyd George considera que Winston todavía tiene algo que aportar, aunque sea en un papel más secundario. Entonces, en principio, le nombra ministro de municiones para que sea capaz de gestionar la llegada de toda la infraestructura, de toda la intendencia que los ejércitos necesiten, y cuando concluye la guerra, curiosamente le nombra ministro de la guerra, para qué ocurre en la posguerra. O sea, hemos derrotado a Alemania, hay que firmar la paz, hay que reorganizar los ejércitos británicos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo organizamos? Le ponen ahí, e incluso tendrá un puesto final para el gobierno de Lloyd George como el equivalente a ministro de las colonias. Bien, es un hombre que ha viajado, conoce buena parte del imperio, tiene una opinión bien construida en torno a esto, pero es muy curioso porque de alguna forma le van dando, digamos, las partes finales de todo este negociado. Ojo, aquí hemos hecho nosotros un programa dedicado a los árabes.
Y en el caso de los árabes explicábamos cómo la dinastía árabe más antigua que existía, la de los hachemitas, la de los jerifes de la Meca, que habían controlado la Meca, y al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se reorganiza todo el territorio de Próximo Oriente, estos países que conocemos de la península arábiga, Arabia Saudí, Irak, Siria, Jordania y demás, los hachemitas fueron expulsados de la Meca por los saudíes y tuvieron que darle como elemento de compensación otro territorio, y entonces ahí es cuando Churchill dice a los hachemitas les quitamos la Meca y les dimos a cambio un cacho de desierto que es Jordania. Pues bueno, ahí está Churchill involucrado en la creación de lo que hoy conocemos como Reino de Jordania durante ese paso por ese ministerio de las colonias. En cualquier caso, su papel había caído tras la derrota de Gallipoli y se había quedado como un buen burócrata al servicio de Lloyd George. Llegan unas nuevas elecciones parlamentarias de 1922 y pierde su escaño, que es ese breve periodo de 2 años en los que Churchill va a estar fuera del Parlamento. Fue un mal periodo porque además se había agravado por la muerte de una de sus hijas. Bueno, pensar, Churchill se casó en 1908 con Clementine, una chica de origen escocés, de buena familia, en algún momento un matrimonio en gran medida organizada por la madre de Churchill, que estaba obsesionada porque su hijo hiciera una carrera correcta. Entonces, después de andar haciendo aventuras militares y después políticas, Lady Randolph consideró que era hora de que su hijo creara una familia para de esa manera proyectarse como el político honorable que tenía que ser. En efecto, se casó con Clementine y con ella tuvo varios hijos. Bien, 1922 se pierde a una de sus hijas, es un mal momento, y durante 2 años va a estar fuera de juego. Se dedica esencialmente a escribir y a enredar en política, porque él quiere volver. Y es entonces cuando se da cuenta de que aquellas ideas liberales que en 1904 le hicieron marcharse del Partido Conservador al Partido Liberal, ya no tenían más recorrido. No tiene más recorrido por una serie de circunstancias. Una, por sus propias vicisitudes personales. Recordemos en toda esa obsesión de rearmar la Royal Navy, había aumentado los impuestos, contrario a sus políticas liberales. 2, porque la propia dinámica política inglesa tuvo un cambio interesantísimo al final de la Primera Guerra Mundial, y es que ese bipartidismo tradicional de conservadores y liberales que había dominado la política inglesa, tras la Primera Guerra Mundial va a tener un nuevo giro, y es que va a establecerse un nuevo bipartidismo entre conservadores y laboristas. Y aquí es muy interesante porque ese partido laborista que tenemos en Inglaterra, estamos hablando de 1920, 21. Realmente, si hablamos con Jano y decimos, oye, si hablamos de la izquierda 1920-21, ¿cuál es el referente? Pues la Revolución Rusa. Claro. Es Lenin, son los bolcheviques. Entonces, ¿los laboristas ingleses están en el mundo de los bolcheviques? No del todo, pero para Churchill sí. Entonces, claro, Churchill lo que dice es el momento de concentrar fuerzas. No podemos dejar que estas disonancias entre conservadores y liberales se mantengan. Hay que reunir a los buenos ingleses en contra de ese otro bloque político que nos puede llevar hacia tendencias de izquierda poco saludables para el imperio. Entonces, es muy curioso porque en el momento que se acaba el gobierno de Lloyd George será el último primer ministro liberal de la historia de Inglaterra. A partir de ahí hasta la actualidad, la alternancia se irá dando entre conservadores y laboristas. Entonces, en ese momento es cuando Winston Churchill considera que tiene que volver a su casa madre, que es el Partido Conservador, donde le reciben. Le reciben porque es un buen parlamentario, porque es alguien que sabe hacer buenos discursos, de modo que hay que hacerle escuchar. Y en unas elecciones que hay en 1924 recupera su escaño, pero ya como parlamentario conservador. Y rápidamente le van a incorporar al nuevo gobierno, en este caso de un nuevo primer ministro, que es Baldwin, Stanley Baldwin, de quien ya hemos hablado en Pedazos de Historia, en aquel programa que hicimos sobre la política de apaciguamiento contra Hitler en los años 30, porque hay un segundo gobierno de Baldwin 10 años después, que está relacionado con esa obsesión de los ingleses por no pelearse con Hitler y de alguna forma moderar la actitud del líder alemán. Pues bueno, en este gobierno de Baldwin, Winston Churchill va a ocupar una cartera inesperada. Voy a hacer este juego de nuevo con Jano, decirle, ¿y sabes cuál fue la cartera que le dieron a Churchill durante 5 años? Sorpréndeme. Ministro de Economía. Entonces, claro, tú puedes decir, ¿y sabía mucho de economía Churchill más allá de tener ciertas ideas? No era su punto fuerte.
no era su punto fuerte, lo cual demuestra que cualquiera puede ser ministro de Economía, como hemos tenido ocasión de ver históricamente en muchos países, y no queremos dar nombres de otros lugares. Bien, es muy curioso porque en ese momento hemos de pensar que en Inglaterra hay un economista que brilla con luz propia, que es Keynes. Bien, un hombre que no es precisamente liberal, al contrario, es profundamente intervencionista. Y claro, Keynes es el gran referente y Churchill no le gusta las políticas intervencionistas. O sea, una cosa es que yo rearme la Royal Navy y otra cosa es que vaya a hacer caso a Keynes en absolutamente todo. De modo que son famosos las discusiones que va a tener Churchill y Keynes. O sea, Keynes critica abiertamente las iniciativas políticas que acomete Churchill. Lo que no quita que cada vez que Winston Churchill tenía que mandar a un representante inglés a algún debate económico internacional, enviaba a Keynes. Pensemos que en el Tratado de Paz, cuando se firma el Tratado de Paz de Versalles, el representante por la parte económica de Inglaterra era Keynes, resultado del cual publicó un libro que seguro que conoces, Las consecuencias económicas de la paz. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Yo puedo criticar abiertamente a los economistas con regularidad, bien, aprovechando que tenemos a uno entre nosotros. Tienen un poco de aprendices de brujo, allí mirando las hojas del té a ver qué va a ocurrir en el futuro. Pero hay que reconocer que Keynes, en su librito Las consecuencias económicas de la paz, escrito en 1919, donde en el Tratado de Versalles se le exige a Alemania que pague una cantidad importante de dinero por las destrucciones provocadas en esa Primera Guerra Mundial, Keynes hace un cálculo macroeconómico diciendo, bueno, esto va a provocar estos niveles de inflación, de deuda, de incapacidad de reconstrucción del tejido económico productivo alemán. Por tanto, dentro de 20 años habrá una nueva guerra mundial. No acertó de pleno en eso, sí. Y le pegó. En 1969 empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Keynes puede ser 39. criticado. ¿Eh? 39. 39, sí. 39. No, 39. Entonces, Ya sí. que lo sabes. Keynes, Era que lo habías dicho 89. Keynes podrá ser criticado por muchas cosas y es necesario criticarle, pero en su librito... Sí, justo en esto no. Hombre, es que fue muy abusivo. Es el Tratado de Versalles. Claro, había muchas ganas de en fin, molestar. De revancha. Sí, de revancha. Pero sobre claro, todo, muy sobre todo abusivo. por parte de los franceses. Sí, especialmente por todos los franceses, no los únicos, ¿eh? Ajá. Los ingleses ya sabes que son mucho de hacer como que ellos no, pero que están Pero ahí también, bien. Sí, también. que también decían, queremos revancha, pero que no se note. Pongamos a los franceses como que sean los culpables. Eso es. Y lo está diciendo Jano, que saben ustedes que es un gran... Anglófilo perdido. Claro. Eso es. Bueno, ahora ya no, ahora me lo estoy dejando. Yo no. Sí, el Imperio Británico, fíjate lo que ha quedado. Yo no. Yo que soy francófilo absoluto, nunca lo dejaré. Francófilo es muchísimo peor. Ya. Los mejores autores franceses son los contrarios de lo que siempre presumen los franceses. La Pero son Revolución franceses. Francesa, tal. Pero son franceses. Sí, a mí me encantan, ¿eh? ¿Has visto? Mis autores favoritos, la mayoría son franceses contrarios a la Revolución Francesa. Pero algún día volveremos a esta Vale, sí, francofilia perdón. mía y anglofilia tuya. Entonces, nuestro amigo Churchill es nombrado ministro de Economía por Baldwin. Es muy curioso porque lo que Baldwin pretende al hacerle ministro de Economía a Churchill en 1924 es acabar con él. Considera que la mejor forma de controlarle es tenerle dentro del gobierno, porque fuera da mucha guerra, y dándole una cartera que quizás no sea en la que mejor se desenvuelva, con lo cual su luz se irá apagando. Y así fue. Porque a Churchill, como al resto del mundo, le cayó encima la crisis económica de 1929 y en gran medida el público inglés le hace responsable de parte del fracaso, fruto de esa crisis, que a lo mejor es un tema, Jano, que podemos traer aquí, el de la crisis del 29. Pues sí, porque es interesantísima. Sí, aunque es un tema, digamos, económico que es un poco arduo, merece Bueno, la pena, pero sí. merece la pena que le abordemos. Bien, entonces esa crisis 29 se le cae encima de la cabeza a Churchill, que en ese momento va a quedar completamente marginado de la actividad gubernamental y prácticamente de la actividad parlamentaria. Volvemos a tener a un Churchill que, entre comillas, vuelve a fracasar y se tiene que reconstruir una vez más. Entonces hemos visto cómo se reconstruía como liberal en 1904, cómo supera el fracaso de Gallipoli en 1915 y ahora a ver qué hace tras el desastre económico de 1929. Es el llamado años del desierto de Churchill, porque durante 10 años va a ser un hombre con poco brillo en la actividad política inglesa, porque además
se va a ir apuntando a una serie de polémicas en las que mayoritariamente le sale mal. En estos comienzos de los años 30 empieza el proceso de descolonización de la India y Churchill se muestra completamente opuesto a ese proceso de descolonización. Y por más que él pretende convencer a los ingleses de que no lo lleven a cabo, los ingleses empiezan ese proceso. De modo que Churchill ahí apostó por caballo perdedor. Después hay una singular polémica de faldas en la monarquía inglesa. Había muerto Jorge V, el nieto de la reina Victoria, bien, el tercer monarca que veía Winston Churchill, y le sucedía su hijo Eduardo VIII, que se empecinó en casarse con una mujer divorciada. La famosa historia de Wallis Simpson. Bien, y entonces a los ingleses no les pareció del todo correcto esto de andar casándose con una mujer divorciada. Bueno, pensemos lo difícil que ha tenido Carlos III, el actual rey de Inglaterra, con Camila. O sea, han tenido que pasar décadas para que se aceptara a Camila. La cosa es que cuando se plantea la posibilidad de que el rey de Inglaterra se case con esta estadounidense divorciada, la mayor parte de la sociedad le invita a que abandone el trono, a que abdique, y Churchill se empecina en que no, en que la monarquía tiene que estar por encima de esas fruslerías y que el hombre tiene que aguantar el tirón. No lo aguanta, con lo cual Churchill por segunda vez se ha apuntado a caballo perdedor. Y por el camino, ¿qué hace nuestro amigo Winston, que está alejado de la primera posición del escenario? Vuelve a su actividad como escritor y decide escribir una obra magna sobre el primer duque de Marlborough, aquel su antepasado de 1700 que combatió y derrotó a los ejércitos de Luis XIV. Combatió y derrotó a los ejércitos de Luis XIV esencialmente en el Valle del Rin. Y esto hace que Winston Churchill viaje a Alemania en 1932 para documentarse in situ sobre los lugares en los que había batallado su honorable antepasado. 1932. Y es entonces cuando entra en contacto con la realidad de ese partido nazi encabezado por Hitler que cada vez toma más poder. Pensemos, lo hemos visto en algunos pedazos de historia previos, que Hitler es nombrado canciller en 1933. Falta un año para que eso ocurra. Pero Churchill ya le ha tomado la medida a Hitler y considera que es un personaje terriblemente nocivo. De modo que cuando regresa a Inglaterra comienza una serie de filípicas, de discursos en el Parlamento contrarios a cualquier acercamiento al régimen nazi una vez que ya Hitler se convierte en el canciller de Alemania en 1933. En esos años, estamos hablando del 35 o 36, el primer ministro de Inglaterra vuelve a ser Baldwin, aquel que había nombrado a Churchill como ministro de Economía. Por tanto, en principio, alguien que debía ser cercano al propio Churchill. Y no es así. Ya he comentado al principio cómo la relación entre ellos fue una relación trampa, porque lo que pretendía Baldwin era apagar el brillo de Churchill dándole un puesto complejo como el ministro de Economía, tal como resultó. Pues bueno, ahora Churchill no tendrá ningún comedimento en atacar de una forma virulenta a Baldwin, porque Baldwin es el que inicia esa política de apaciguamiento que mencionaba antes, en la que considera que a base de ir cediendo un poquito aquí o allá a Hitler, con eso va a poder acabar con ese empecinamiento de Hitler por ir más allá de las fronteras alemanas. Churchill no. Es curioso porque Baldwin considera que si Hitler algún día hace una guerra, será al este, será para atacar a los bolcheviques, y como los bolcheviques es un enemigo al que hay que acabar, pues no pasa nada. Bien, y Churchill no. Churchill entiende que en el momento que Hitler ponga sus ejércitos en marcha, va a querer comerse Europa entera. Es más, aquel Churchill que veíamos en su juventud defendiendo el modelo eduardiano del magnánimo imperio inglés, desde el final de la Primera Guerra Mundial había cambiado un poco su manera de ver la política internacional y apoyaba una política atlantista. Consideraba que la única salvaguarda para una Europa en paz era el apoyo de Estados Unidos. Y según va creciendo el poder de Hitler en Alemania y su influencia en el resto de Europa, esa obsesión por la política atlantista de Churchill irá creciendo. O sea, Churchill ya es consciente, y así lo manifiesta en sus discursos en el Parlamento, que va a haber un conflicto con Hitler y que la única forma de enfrentarse a Hitler va a ser si los Estados Unidos apoya a la Europa libre, y si no, esto se vaya al carajo. Y estamos hablando de una actitud, ya digo, los años 33, 34, 35, faltan todavía años para que comience la Primera Guerra Mundial, y sin embargo Churchill ya tiene muy claro el camino a seguir. Por eso yo le decía antes a Jano que hay muchos políticos que hacen apuestas a futuro que les salen mal. Churchill hizo una
que le salió afortunadamente bien para el resto del mundo libre, porque de no haber sido por la cabezonería de Churchill, a lo mejor la Segunda Guerra Mundial se habría desarrollado de otra manera. Pues bueno, en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre con la invasión de Polonia. Ya no gobierna Baldwin como primer ministro, ha sido sustituido por Neville Chamberlain, ese primer ministro que hizo el acuerdo de Múnich con Hitler dentro de la política del apaciguamiento. Es muy curioso porque con el paso de los años, Churchill, digamos que entre comillas, llegó a perdonar a Chamberlain, diciendo, bueno, cuando ya le tocó negociar con Hitler, la cosa estaba muy avanzada y era muy difícil parar los pies al líder nazi. Por el contrario, con Baldwin no fue nada amable en su valoración del personaje. Es muy famoso una anécdota cuando ya Baldwin está muy mayor, es octogenario, y entonces al parecer está enfermo, y Churchill dice, no me gusta que Baldwin esté enfermo, no le deseo ninguna enfermedad. Otra cosa es que nos hubiera ido mucho mejor si no hubiera nacido nunca, para que veamos que cuando se pone a valorar y quiere acabar con alguien, lo hace de una forma absolutamente brutal, el amigo Churchill. Pues bueno, comienza la guerra, y es muy interesante porque había una frase de Baldwin en aquellos discursos en contra de Hitler de mediados de los años 30 de Churchill. Baldwin dijo, si algún día Inglaterra entrara en guerra, el mejor primer ministro sería Churchill. Pero Baldwin soltó esta frase pensando que la guerra no iba a llegar nunca. En cualquier caso, el nuevo primer ministro, Neville Chamberlain, considerando que la guerra ya ha estallado, estamos en ese 1 de septiembre del 39, hay que montar un gabinete de guerra, y qué mejor que traerse a ese gabinete a un tipo como Churchill, que en efecto había visto a ese peligro alemán desde años atrás y que a su vez había mostrado su capacidad para organizarse en tiempos de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Porque recordemos, Churchill ocupó puestos de ministro durante la Primera Guerra Mundial. Por cierto, se me olvidó contar una anécdota, espero que me permitas, Jano, que haga un paso atrás, claro. Y es que después del desastre de Galípoli hay un primer momento en el que él abandona el gobierno, hasta que Lloyd George le llama de nuevo, y se fue al frente de batalla. O sea, a finales de 1915, comienzos de 1916, Churchill pide mando de una compañía y como coronel se marcha a las trincheras a Flandes, en Bélgica, a combatir. Y se salvó de unos cuantos bombazos, pues porque algunos se salvaba. Muchos caían, pero otros se salvaban. Entonces, claro, comenzada la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain dice, claro, si hay un tipo que ha demostrado agallas en la guerra, es Churchill. Agallas porque no solamente fue eficiente como Lord del Almirantazgo, como ministro de la guerra, sino es que estuvo en el campo de batalla, de joven en Sudáfrica y ya madurito en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, le incorpora al gabinete de guerra y le incorpora de nuevo como Lord del Almirantazgo, es decir, recupera aquel puesto que ya había tenido en la Primera Guerra Mundial, un puesto desde el que de nuevo trata de reforzar la Royal Navy, que venía muy bien reforzada gracias a la política que el propio Churchill había llevado a cabo antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces es cuando se aceleran todos los acontecimientos durante la primavera de 1940. Churchill tiene una idea de evitar la conquista de Noruega por parte de los alemanes. El problema está en que Noruega es un país neutral. Lo que Churchill pretende es casi conquistar Noruega. Y claro, está muy feo esto de andar atacando a un posible aliado. De modo que cuando ya lanza la operación final ya es tarde, los alemanes han ocupado Noruega y por tanto los ingleses terminan por tenerse que retirar de Noruega. Una operación que pudo haber acabado con Churchill porque, claro, fue un fracaso. Bien. Pero entonces comienza la campaña de Francia, los alemanes atacan Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, entran en Francia en mayo, se envía el famoso ejército expedicionario inglés, que son atrapados en Dunkerque, hay que rescatarlos, para lo que la Royal Navy, dirigida por Churchill, ocupa un papel especial, aparte de toda esa flota de barcos privados que acuden a salvarlos. Logran sacar de Francia más de 300.000 hombres, de modo que una huida se convierte en todo un éxito, y es entonces cuando Chamberlain decide que va a dimitir. Y aquí es muy llamativo porque es la famosa relación con el rey, con Jorge VI, que había sustituido a su hermano, el casado con la divorciada. Jorge VI es el padre de la reina Isabel, que Chamberlain le presenta su dimisión y entonces el rey dice, ¿a quién pongo? Le dice, a Churchill. Y el rey dice, ¿estás seguro? Como diciendo, lo habéis dicho todo el tiempo, que esto es cuidado con este, que esto es lo que peor que puede ocurrir. Entonces, cuando Churchill acude a visitar al rey, claro, Churchill sabe que el rey tiene ciertas reticencias hacia él. Y Churchill le dice al rey, en majestad, es lo mejor que tiene usted. O sea, no hay más que buscar. Me tiene que poner a mí porque no tiene más alternativa para esto que está aquí. Entonces, claro, aquí es cuando empiezan todos esos discursos muy famosos. Hay un discurso previo antes de la rendición de Francia, el de solamente puedo daros sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Después Francia cae, con lo cual
Churchill pensaba, bueno, vamos a tener que dar mucho sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas, pero conseguiremos con el apoyo de Francia detener a los alemanes, pero Francia se rinde, entonces Churchill dice, ostras, esto va a peor, ¿vale? Y ese famoso discurso de lucharemos en las playas, pero nunca nos rendiremos, hasta que nuestro aliado estadounidense acuda. Entonces estamos en junio de 1940 y Churchill tiene muy claro que la única forma de derrotar a Hitler es que Estados Unidos entre en la guerra. Así que ahora es una cuestión de poner el cronómetro en marcha y aguantar hasta que Estados Unidos entre en ese conflicto. En Estados Unidos está gobernando Roosevelt, un hombre que ha sido ya elegido por tercera vez como presidente de Estados Unidos. Aún sería elegido por cuarta vez en 1944, es el único presidente que ha sido elegido 4 veces. Es más, después de él se modificó la Constitución de Estados Unidos para permitir que solamente pudieran ser elegidos 2 veces. Bien, entonces, Roosevelt puede sentir la necesidad de acudir a apoyar a los europeos de los países democráticos contra Hitler, pero la sociedad estadounidense no está en ello. De modo que a Churchill lo que le queda es resistir. Es cierto que va a resistir con el apoyo del Imperio Británico a sus espaldas, pero hay que ser cuidadoso con el apoyo del Imperio Británico porque vamos a ver que es un imperio que tiene los cimientos un tanto débiles. Y vamos a ver cómo hay ciertos territorios que se van a hundir cuando en diciembre del 41 Japón ataque la parte oriental del Imperio Británico. Aquello se va a ir al carajo en un tris. Bueno, son los 2 años más difíciles en la historia de Churchill como ya primer ministro, ¿vale? 1940, 1941, incluso hasta avanzar 1942. Son los años de la batalla de Inglaterra, cuando se bombardea sistemáticamente Inglaterra. Muy curioso porque en el principio de la batalla de Inglaterra, la idea que tenía Hitler era acabar con la infraestructura aérea de los ingleses, eliminar esencialmente los aeródromos y con ello los aviones, para así poder llevar a cabo un desembarco sin que esa aviación inglesa obstaculizara el paso de los barcos con los soldados alemanes. Bien, hay una singularidad, y es que hay un piloto alemán que se pierde en los aires y deja caer sus bombas cerca de Londres. Churchill toma una medida muy interesante que es bombardear a su vez Berlín, y eso va a cambiar por completo la batalla de Inglaterra. Ya no va a ser una batalla dirigida hacia la infraestructura aérea, sino una batalla dirigida a minar la moral de los ingleses, que es lo peor que puede hacer alguien. O sea, es muy curioso porque vivimos insistentemente en esa idea de que si ponemos hasta nuestro mundo contemporáneo, y Jano será perfectamente consciente, cuando tomamos medidas económicas contra el país, porque entonces la sociedad vivirá peor y se sublevará contra sus dirigentes, lo que conseguimos por lo general es todo lo contrario, que la sociedad se une a sus dirigentes, esos que le estaban machacando, pues ahora que por estas medidas económicas nos están machacando, nos unimos. Y la batalla de Inglaterra fue ese ejemplo. O sea, el cambio de actitud de las autoridades nazis de dejar de bombardear la infraestructura aérea para bombardear sistemáticamente a la población inglesa, lo que va a provocar es que esa población inglesa se reúna en torno a su líder, en este caso Winston Churchill. Bien, la batalla de Inglaterra concluyó con la capacidad de la aviación inglesa de contener el ataque de Alemania, de modo que hubo que entrar en un nuevo frente de batalla, y ese frente de batalla va a ser el norte de África. Churchill considera que hay que tomar la iniciativa, hay que llevar el conflicto lejos de Inglaterra. Entonces, en principio, desde Egipto se lanza esa campaña sobre la Libia italiana, pero rápidamente acude el ejército alemán, el ejército de Rommel, que hace retroceder con esas idas y vueltas que vamos a tener en el norte de África, en esas batallas que van a tener Rommel por los alemanes y Montgomery por los ingleses. Bien, unas batallas que en algunos casos pusieron en claro peligro Egipto, el canal de Suez y con ello el camino hacia la otra parte importante del imperio, que era la India. Ya digo, estamos en esos años 41, 42, donde no queda muy claro hasta qué punto esto va a funcionar. Bien, es cierto que en el año 41 ya se ha puesto en marcha la Operación Barbarroja, donde los alemanes atacan a la Unión Soviética, lo que hace que la presión sobre el lado británico disminuye. Esto es muy interesante. Hemos de pensar que desde el verano de 1940 hasta el verano de 1941, los alemanes esencialmente se enfrentaron a los ingleses. Y Churchill tuvo que buscar esos frentes de batalla en los que contener a los alemanes, que es la batalla de Inglaterra y esa batalla en el norte de África, esa batalla entre Libia y Egipto. A partir de ahora, habiendo involucrado a la Unión Soviética, esa presión disminuye, pero no tanto como para que Churchill se sienta aliviado, porque ese famoso 7 de diciembre del 41 los japoneses atacan Pearl Harbor, de modo que Japón también entra en la guerra, una guerra que a su vez permite que Estados Unidos de Roosevelt tenga una excusa para colaborar con los aliados occidentales,
pero que va a mostrar el hundimiento total del Imperio Británico en Extremo Oriente, hasta la famosa caída de Singapur, que fue una de las derrotas más dolorosas a las que tuvo que hacer frente Churchill. Y es muy llamativo, porque estamos hablando de ese periodo de 2 años, entre mediados del 40 y mediados del 42, donde curiosamente la mayor parte de las operaciones militares son fracasos. Es Dunkerque, donde conseguimos salvar a los soldados, pero es una retirada. Es la batalla de Inglaterra, donde logramos frenar a la aviación alemana, pero después de que nos arrasa todo el sur de Inglaterra. Son las batallas en el norte de África, con las sucesivas batallas del Alamein, que al final termina por ser una victoria, pero una cosa también muy moderada. Es la pérdida del Imperio Británico en Extremo Oriente. Es cierto que Japón no llegó a ocupar Australia porque se detuvo en Nueva Guinea, pero la cosa fue la pérdida de una gran cantidad de territorios. Es entonces cuando, por ejemplo, se provoca la caída de Birmania, que a su vez provocaría la famosa hambruna de Bengala del año 43, cuando en esa parte de la India, buena parte de el arroz que estaba llegando para alimentar a esa población venía de Birmania, ha caído Birmania. El arroz de la India tiene que ser utilizado por decisión militar mayoritariamente para alimentar a estos ejércitos que tenemos enfrentándose a los japoneses, lo que hace que ese arroz deje de ser enviado a los propios habitantes de la zona de Bengala y se provoque una hambruna brutal donde mueren cientos de miles de personas. O sea, la cantidad de golpes que Churchill se está llevando en esos años, mediados del 40, año 41, año 42, hasta comienzos del 43, son brutales. Y sin embargo, es cuando más brilló su estrella por esa capacidad que había tenido de aguantar. Porque lo que tenía que hacer era resistir. Hay que resistir todo lo que haga falta hasta que la maquinaria bélica de Estados Unidos se ponga en marcha. Y es muy curioso porque todo ese proceso llevaría al año 43, cuando se celebra una cumbre internacional de los 3 grandes enemigos de Hitler: Churchill por los británicos, Roosevelt por los estadounidenses, Stalin por los soviéticos, en la ciudad de Teherán. Y probablemente ese día en el que Churchill se sienta en la mesa de los líderes de las que van a convertirse después de la Segunda Guerra Mundial en las 2 grandes potencias del mundo, es cuando la estrella de Churchill empieza a declinar. Porque a pesar de que los ingleses siguieron claramente involucrados en la Segunda Guerra Mundial, pusieron muchísimos hombres, muchísimos recursos, progresivamente, y Churchill era consciente de ello, su papel cada vez es menor. Y la preponderancia que van a tomar Roosevelt y Stalin, ya será en el año 44 tras el desembarco en Normandía, en la conferencia de Yalta, bien, incluso la de Potsdam, cuando ya Roosevelt ha muerto y quien se va a reunir es su sucesor Truman. Churchill entiende que él ha perdido esa posición preeminente de la que disfrutó en el concierto internacional durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, se aferra a la posibilidad de seguir siendo aún una cabeza visible en el panorama internacional, bien, pero ya digo, muy rápidamente es consciente de que, terminada esa Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras son sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí tenemos un nuevo giro en la actitud política de Winston Churchill. Primero, estamos en el año 45, hace 10 años que no ha habido elecciones al Parlamento de Inglaterra. Las elecciones al Parlamento de Inglaterra se hacen a voluntad del primer ministro o, pasados periodos, dependiendo de diferentes épocas históricas, cada 5 o 6 años. Obviamente no se celebraron elecciones en el año 40-41 porque estaban siendo bombardeados por los alemanes, no parecía el mejor momento para hacer una campaña electoral. Pero una vez que ha finalizado la guerra, se convocan elecciones, 1945, y Churchill las pierde. Y las pierde frente a los que habían formado parte de su gabinete de guerra. Porque en el momento que él sustituye a Chamberlain como primer ministro y se queda como primer ministro de Inglaterra, genera un gabinete de guerra donde están todas las tendencias políticas, desde los conservadores a los laboristas. Y Churchill la va a perder frente a Clement Attlee, que había sido uno de los miembros de su gabinete de guerra, líder del Partido Laborista. Podemos preguntarnos por qué los ingleses, en lugar de agradecerle a Churchill compensándole con mantenerle como primer ministro, optaron por los laboristas. Pues optaron los laboristas, primero, porque consideraron que Churchill ya empezaba a ser un hombre mayor, ya tenía 60, estaba en la sesentena avanzada. Segundo, porque había sido la persona ideal para los tiempos de guerra, pero a lo mejor no era la persona ideal para los tiempos de paz. Tercero, en ese sentido, los laboristas, dentro de ese gobierno de concentración que había creado Churchill, lo habían hecho muy bien.
lejos de ser aquellos laboristas de los años 20, revolucionarios, cuasi bolcheviques, habían mostrado que tenían buena cabeza para saber gestionar el país. Y cuarto, había que reconstruir el país, y consideraban que las políticas sociales de los laboristas encajaban mejor que las ideas que Churchill podía tener en la cabeza. De modo que no solamente Winston ha perdido esa preeminencia que tenía en el panorama internacional, sino además ha perdido el puesto de primer ministro derrotado en las elecciones. Pero, a pesar de todo, es Churchill, y le van invitando aquí y allá, y un famoso discurso de 1946 cuando explica que se ha levantado un telón de acero que separaba la Europa controlada por Stalin de la Europa libre. Y en ese momento Churchill aboga por una nueva actitud política. Teníamos un Churchill joven con su imperio británico magnánimo eduardiano. Ese imperio entra en crisis con la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un nuevo modelo internacional que es la Gran Alianza Atlantista. Los europeos tienen que estar junto a Estados Unidos para salir adelante. Pues bueno, aquí en 1946 lanza un nuevo discurso. Frente a las dos potencias, tiene que surgir un bloque intermedio que haga de fiel de la balanza, que él llama una especie de Estados Unidos europeos. Algo así a lo que vendría a ser lo que en la actualidad tenemos como Unión Europea. Es cierto que no era el primer político europeo que abogaba por esa unidad europea. Ya había habido políticos en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que habían querido abogar por esa unidad europea, pero ahora Churchill se convierte en un europeísta convencido que tiene que conseguir reunir esos Estados Unidos europeos. Quién sabe, a lo mejor se veía como presidente de esos Estados Unidos y así volver a recuperar su protagonismo político. En cualquier caso, hay nuevas elecciones en 1951, entonces ya estamos hablando de un señor que empieza a tener una edad respetable, ya su septuagenario, se presenta y esta vez sí que las gana, porque todas las reformas que los laboristas de Attlee parecían que iban a llevar a cabo no terminan de cuajar, y los británicos se dicen, de repente tenemos que volver con Churchill, ¿vale? Curiosísimo, porque es la última resurrección política de Churchill. O sea, hemos visto cómo pierde el puesto y, sin embargo, 6 años después, siendo ya un hombre bastante mayor, logra recuperar esa posición de primer ministro y se lanza a su último periodo de gobierno, que concluirá en 1955 cuando él dimita, porque ya tendrá una serie de problemas de salud importantes y considerará que ya es momento de dejar a su eterno sucesor, a Eden, es momento de dejarle el puesto. ¿Qué ocurre en esos 4 años en los que está gobernando? Pues tenemos un Churchill que se vuelve a reinventar. O sea, aquel hombre del imperio magnánimo, después atlantista, después europeísta, cuando vuelve a tener el poder, decide que hay que dar un último impulso al imperio británico. Hay que hacer todo lo posible para que este imperio británico no se venga abajo, sea como sea. Entonces, es por ejemplo la famosa revuelta de los Mau Mau en Kenia, y él lanza a sus tropas de forma agresiva para acabar con esa revuelta. También va a tener una revuelta militar, un conato de revuelta militar en Malasia, y también actúa de una forma brusca para ponerle fin a esa revuelta, porque considera que el imperio británico se puede salvar. Ya es tarde. O sea, ya el proceso de descolonización de esos imperios del siglo XIX es imparable. Pero claro, este hombre, que viene del siglo XIX, todavía piensa que tiene la capacidad de llevar a cabo un último intento de que el imperio no se venga abajo. Por supuesto, olvidándose de europeísmos, atlantismos y este tipo de cosas. E incluso es en este gobierno de Churchill, y aquí con Jano lo hemos hablado ya en alguna ocasión, en algún pedazo de historia dedicado a Irán, es Churchill quien va a favorecer la caída de Mossadegh en Irán. Entonces, este primer ministro iraní que quiso nacionalizar las compañías anglo-iraní de petróleo para de esa manera mejorar el desarrollo social de su país, pues va a ser acusado por Churchill en el año 53 de ser, yo no sé, peor que los bolcheviques. Entonces hace toda una serie de maniobras para que el Shah Reza Pahlavi deponga a su primer ministro, a Mossadegh, y se muera ahí una oportunidad de mejora de Irán interesantísima. Hemos visto lo que ocurrió después. Sí. O sea, al final, Luego dejaron tirado, ya no era al Shah, Churchill, pero dejaron y tirado al para Shah. que llegara Khomeini con su Eso es. régimen integrista islámico. Entonces, bueno, pues el origen de todos estos problemas es este Churchill. Quizás sea la peor etapa política de Winston Churchill en ese segundo gobierno, porque las decisiones que tomaron fueron decisiones mayoritariamente equivocadas. Hombre, porque a mí hay alguna anécdota, le dan el premio Nobel de literatura, porque el hombre escribía muy bien. Bueno, escribir no escribía, porque dictaba. Yo sé que es el tipo de cosas que a Jano ya le parecería el sumum del lujo, el que es un escritor compulsivo que nos agrede cada año con un libro cada vez más terrible. Bien, pues me imagino perfectamente a Jano dictando. No, ¿No te gustaría estar sentado como Churchill con la copa y el puro? No, Es un o sea, fumador. me gusta estar así, pero escribiendo yo. Vale.
y además con auriculares de estos que te aíslan del ruido, entras en un submundo maravilloso. Perfecto. Y luego Pues están los bodrios que escribo, claro. No, o sea, no es un bodrio. No son libros de mala calidad los de Ingeniero, son inquietantes, pero mala calidad no lo son. Bien. Entonces, por medio de Diego gana el Premio Nobel de Literatura porque es un hombre que escribe mucho y escribe muy bien, ¿de acuerdo? Hasta que ya Diego en 1955 decide que ya es el momento de abandonar el puesto y ceder los bártulos a su sucesor, a Eden. ¿Qué sucede a partir de ahí? Pues a partir de ahí es otra cosa. Gobernando Churchill es cuando muere Jorge VI y la reina Isabel II se convierte en la monarca de Inglaterra. De modo que cierra todo su periodo político. Comenzó siendo parlamentario de la reina Victoria y terminó siendo el primer ministro de Isabel II. Ya se va a retirar, son los últimos 10 años de su vida. Por el camino recibe algún título honorífico. Por ejemplo, le hicieron ciudadano honorario de Estados Unidos con un pasaporte personalizado para él que le entregó John Fisher al Kennedy. Fue el primer ciudadano honorario de Estados Unidos. Desde entonces creo que le han dado ese título a 8 o 9 personas, entre ellos Bernardo Gálvez, el militar español que colaboró en el proceso de independencia. Pero vamos, esos últimos años de Churchill son años duros porque ya es un señor muy mayor, es un señor que morirá con 91 años, sí, y ya tiene un montón de enfermedades. Su salud no había sido nunca lo mejor. Sabemos que es un fumador compulsivo y saben que también le gusta mucho el alcohol. Entonces, y a pesar de todo, llegó hasta los 91. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Claro. Solo que es cierto que su salud ya se había resentido ya en la Segunda Guerra Mundial. Hay un momento en el año 43 que no queda muy claro si Churchill es capaz de llegar hasta el final. Y a pesar de todo, el pájaro aguantó 20 años más. Bien. Pero yo digo, son los últimos años ya. Bueno, es Churchill, la gente le hace homenajes, acude aquí y allá, pero ese es el final de Churchill. Ya digo, con un legado último en ese segundo gobierno de 51 a 55, que indudablemente es la peor parte de toda su trayectoria política. Hasta aquí, este rapidísimo repaso a la vida de Churchill, en la que nos hemos dejado un montón de cosas por el camino. Por ejemplo, que fue un gran pintor. Y sus cuadros son muy cotizados e hizo una cantidad importante de exposiciones. O, por ejemplo, todos sus problemas con su gestión de su propio dinero. Era un hombre que decía, no es que gaste mucho, es que no gano suficiente. Entonces, cada vez que contraía deudas es porque no había ganado lo suficiente. Incluso hay anécdotas, cuando él ya en el 45 derrota a Attlee, descubren que no tiene una casa en Londres donde vivir, entonces hay una colecta popular y le compra una gran casa a mismísimo Winston Churchill, al héroe, y en el momento que le entrega la casa, el tipo revende la casa para quedarse con el dinero y gastárselo en sus gustos. Bien, o sea, es un personaje fascinante. Sí, lo es. Porque tiene, claro, ¿es fácil condenar a Churchill? Sí, podemos encontrar un montón de elementos. Que sé yo, el Churchill joven que se opone al sufragio femenino, aunque después lo favoreció. El Churchill racista que considera que los indios son incapaces de gobernar. Partidario de la eugenesia también. Por ejemplo. Bien. Pero luego tienes al mismo Churchill que, oye, pues los irlandeses tienen derecho a tener su propio país, incluyendo dentro de Irlanda a los protestantes, que no tienen por qué separarse. Bien. O bueno, porque no vamos a respetar a los Boers en Sudáfrica, que llevan aquí siglos haciendo este tipo de cosas. O sea, es un tipo. No es que sea blanco o negro con grises, es que tiene toda la panoplia de colores. Sí, total. O sea, es un tipo que uno agarra el Pantone y todos los colores del Pantone le encajan a Churchill. Sí, personaje con muchas anécdotas muy divertidas. Sí. Frases también que todos seguro que conocen. Sí. La de la democracia tiene dos, ¿no? La de la democracia es el mejor de los peores sistemas, vamos a ver, el mal menor. Sí. Luego que la democracia, el mejor argumento que va a estar contra ella es hablar 5 minutos con el Un lector votante. medio. O sea, es un poco lo que tú dices, ¿no? Que dices, bueno, ¿con qué Churchill me quedo? Ajá. Luego tiene una muy buena, que no recuerdo el nombre de la diputada, era una laborista, que dice, si usted fuese mi marido, le envenenaría. Y él dijo, si yo fuese su marido, me lo bebería. Eso es. Entonces, sí. Los enemigos están detrás, no enfrente. Los adversarios están enfrente, o sea, los enemigos son los del partido. Eso es. Tiene además las memorias que escribió él, son muy molonas. O sea, tiene muchos libros de Winston Churchill, muchas biografías. Pero está muy bien. Sí, lo hablábamos antes de empezar a grabar, que te había leído la memoria de Churchill. Yo me leí la biografía que le hizo Roy Jenkins, y maravillosa, porque Jenkins es un enemigo político. El punto de vista ideológico está en el bando contrario, sin embargo es alguien que se preocupó, son dos tochos importantes, se preocuparon de hacer un recorrido por la vida de Churchill y es fascinante. Porque claro, no es que Jenkins admira a Churchill, que lo admira, sino que trata de sacar todas estas facetas del personaje. Sí, y el que vaya a ir a Londres próximamente, que no se deje el Museo de la Guerra. Que ahí hay parte, de hecho, esos discursos que has nombrado de Churchill se reproducen, está muy bien. Y es un poco pues de lo que hemos hablado, que tiene
presencia importante de Winston Churchill. Y ya para los más tal, ¿ves que creo que está cerrado? Por lo menos esta Navidad está cerrado. Simpsons, que es un restaurante al que iba Churchill a comer, maravilloso, pero estaba cerrado. No sé si estará ahora abierto a tomar roast beef. Y luego está pensando, en YouTube es muy fácil escuchar sus discursos, porque hay muchos que están Sí, grabados. muchos. Si cuando ustedes escuchan a Churchill no terminan de entenderle, no les sorprenda, porque aunque los discursos son muy buenos y aunque él fue un orador que practicó durante mucho tiempo, tenía problemas para comunicar. O sea, era un tipo que le costaba, por ejemplo, pronunciar la S, se esforzó mucho por mejorarlo. Entonces, si ustedes cuando lo escuchan dicen, parece que mi inglés no es muy fino, no, el que no era fino era el hablando, pese a lo gran orador que llegó a ser. En fin, hasta aquí lo que queríamos compartir sobre esta vida de Churchill, que como ven, insisto, nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero espero que sirvan para conocer al personaje y cuando retomemos nuestros programas sobre la Segunda Guerra Mundial, veremos que él va a estar continuamente. O sea, desde el momento que comenzó la guerra, él está como protagonista de esa guerra mundial. Me deja decir bien la frase de la democracia de Churchill, que es Por que cada favor. vez me sé la otra, esta no me la sé también. La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Que esto es lo que mucha gente dice. Muy bien. Cada vez me sé la otra. Y tú el mejor argumento contra la democracia Es hablar con el votante promedio. 5 minutos. Eso es. ¿Y tú apoyas las dos frases? No, yo apoyo solo una, claro. Por eso digo, pues esta no me la sabía muy bien. De acuerdo. Muy bien. Bueno, muy gracias, Alberto. Gracias. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado mucho este. Te ha Es decir, molado. que de los últimos que hemos hecho, bueno, de los jesuitas también mola mucho, ¿eh? Bueno, Todos molan, pero este es que... pero además esto fue una petición, porque claro, yo que trabajo 7 días a la semana solo para Jano García, pues en este caso lo peor es que ni siquiera he podido dormir, porque tenía que producir este programa para que Jano estuviera satisfecho. Hoy, por lo menos, no me has hecho venir a las 6 de la mañana como el otro día. Eso Son es. las 8, o sea que... Que tiene te lo agradezco. tiene los ojillos abiertos. Sí, un poco más. Pues yo voy a agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado un día más, como siempre, invitándoles a que apoyen nuestro proyecto de Big One, convirtiéndose en socios de nuestro canal, e invitándoles a futuras entregas de Pedazos de Historia.